Claro, no enganchaba estos números. Si fueron los de seguridad, a ver qué pasaba. Intentaban entrar. Muy bien, gracias. Los músicos. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, querido. Qué bueno. Muy buenas tardes, amigos y amigas. En un instante en vivo, la presentación del libro acá con Miguel Ausuberría desde Funda Cruz. Estamos en vivo para Raíces Digital. Abrazo grande para todos los que se van conectando, compartan el vivo, ya está comenzando. Bueno. ¿La música es de acá? Es de acá, no. Íbamos a bailar acá una jota. una Hicimos música gallega, en alusión al personaje. Bueno, yo simplemente lo acompaño acá a Miguel y le hago la presentación. Lo conozco un poquito, ustedes también. Bueno, para los que no lo conocen, Miguel Ángel Ausuberría es profesor de historia y periodista. Actualmente se desempeña como docente investigador en la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. Como periodista ha trabajado en diferentes medios gráficos y radiales de nuestra provincia. Trabajó en LU85 TV Canal 9 de Río Gallegos desde 1986 hasta 2017. En el Canal 9 desempeñó cargos de gestión, entre ellos fue jefe de noticias, director de noticias y vocal del directorio en representación del Sindicato Argentino de Televisión. Realizó varios programas periodísticos y noticiosos, destacándose El Monitor Santacruceño, al rescate de nuestra memoria audiovisual, el ciclo Bicentenario Americano, el Semanario de Lengua de Señas Argentina y el programa sobre literatura patagónica Patagonia Escrita. Ha publicado artículos en diarios y revistas de Santa Cruz y la región y capítulos en libros de alcance nacional. Ha fundado en 1985, allá lejos y hace tiempo, la revista literaria Surrealismo y la revista social Contraviento. Y como parte de la tarea académica participó en congresos de historia nacionales e internacionales, como así también en varias ediciones de la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires y ferias del libro en distintas localidades de la provincia de Santa Cruz. Forma parte del grupo de investigación de los movimientos sociales en Santa Cruz, Grupo Contraviento, que fundamos en su momento con la profesora Elida Luque, más allá en el tiempo Noemí Ábalos, más acá Hugo Buenul, Cristian Britos, que están también acompañándonos. Y en el marco del Grupo Contraviento ha escrito varios libros en coautoría: Los 70 y la crisis política en Santa Cruz, la caída del Comodoro Rainelli, la deposición de Del Val y el ascenso de Kirchner, la transición al dominio del capital financiero en Santa Cruz, Hacer la historia, no solo escribirla, e Historia de la clase obrera en Santa Cruz, 1900-1946. Y como autor, ya él exclusivamente, publicó Los días de Zepernik, una historia del peronismo en Santa Cruz, que ya tiene 2 ediciones, y Amador González, un periodista arisco en Santa Cruz, testigo crítico de los fusilamientos de 1920 y 1921, del que hoy presentamos su 2ª edición. Y ya en su faz más vinculada a la cultura, donde también ha realizado un trabajo importante como gestor cultural también, ha publicado La Sociedad Concurrida y otros artículos sobre la cultura de Santa Cruz, y junto a Andrés Fernández, 1982, Un frío desconocido. 2 muchachos, 2 islas, 2 historias. Como les decía, Miguel forma parte del grupo Contraviento y desde allí hemos tenido
la posibilidad de publicar algunos artículos en coautoría con otros colegas que antes les mencioné. Y bueno, es extensa la tarea que se ha realizado sobre la historia de la provincia de Santa Cruz, tomando dos grandes ejes. Por un lado, el movimiento de la estructura de Santa Cruz y sus transformaciones a lo largo del siglo XX y XXI, aquella primera estructura que dio lugar al poblamiento de Santa Cruz en base a la ganadería ovina, luego la que hemos caracterizado como capitalismo de Estado en enclave, que se constituye a partir de la explotación hidrocarburífera, y las transformaciones, esa nueva articulación en la estructura de Santa Cruz que se da con las transformaciones de 1990, con la reforma del Estado y las privatizaciones que impactaron tan fuerte en nuestra región como en toda la Argentina y también en Latinoamérica. Y el otro eje de nuestro trabajo es la clase obrera, el movimiento obrero en Santa Cruz, al cual siempre le entramos por el lado de los conflictos sociales. De ahí que muchos de los títulos que ustedes escucharon se vinculen con movilizaciones, momentos de conflicto en nuestra provincia, entendiendo que estos son un correlato de las transformaciones de la estructura. Hoy Miguel presenta nuevamente una biografía, como fue el caso de Zeppernich, pero siempre en la visión nuestra, las biografías no están centradas necesariamente o exclusivamente en la personalidad del protagonista, sino que Miguel recurre a ellas porque son un espejo de las transformaciones o del proceso histórico. De ahí la riqueza que tienen este tipo de trabajos, porque para nosotros, desde la concepción del grupo de investigación y desde nuestro marco teórico, la historia no está conformada por compartimientos estancos, economía, política y lo social, sino que la historia es una y es social, y involucra a todos estos elementos. Así lo vivimos, así la entendemos, y partimos, nuestro marco social es nuestra concepción del mundo a la vez. Por eso la centralidad en la clase obrera. Y hoy es un caso más, ¿no es cierto?, a partir del trabajo y la biografía de Amador González, al cual se acerca Miguel a partir de otros problemas que se estaba trabajando en el grupo de investigación, y como siempre, un problema en la investigación lleva a otro nuevo. Entonces, bueno, hoy los dejo con este libro de Miguel. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos los presentes, que veo que son muchos. En primer término, agradecer a la Casa de la Cultura Fonda Cruz por ceder este espacio tan lindo, que además está acompañado por una hermosa muestra que hace a la historia del territorio de Santa Cruz, a la identidad cultural, la obra casica de Betina Muruzábal, y también agradecer por el auspicio al Centro Gallego, porque en realidad vamos a hablar de un gallego que fue bastante particular y que desarrolló un trabajo periodístico y un trabajo también político, porque bueno, en ese momento histórico que él comienza a actuar en Santa Cruz, precisamente es en la década del 20, en las huelgas. Bueno, pero ¿quién era Amador González?, se preguntarán. Amador González Veiga había nacido en Mondoñedo en 1890, era hijo de Valentín González y Dolores Veiga, y ellos llegan a Buenos Aires a principios del siglo XX. Quizá desde muy temprano comienza, desde muy chico o joven, Amador González comienza a desarrollar inquietudes literarias desde la poesía, y también un compromiso social que está marcado por su militancia también dentro del anarquismo. A los 15 años comienza a militar dentro de los sectores anarquistas ahí en Buenos Aires, y a los 17 comienza a publicar
bajo el seudónimo Alma Viril, en revistas que solo nombrar sus títulos nos remiten al anarquismo, Papel y Tinta, Luz y Vida, son nombres muy clásicos del anarquismo. Y después también trabaja en diarios como El Trabajador de la Madera, el diario La Protesta, y después trabaja en el diario socialista La Vanguardia. También un poco que va no solamente de Buenos Aires, también hace Montevideo, está en Uruguay, escribe en algunos diarios de Uruguay y escribe siempre contra el poder y todas esas cuestiones, lo que le va a llevar a tener persecuciones políticas, encarcelamientos y bueno, también muchas causas judiciales, que son las que los trae hacia el sur, hacia la Patagonia. Porque bueno, escapando a toda esa persecución, es que acá llega en 1919. Pero como el libro dice, arisco, era un tipo de que no se quedaba callado y apenas se insertó acá en esta comunidad, en 1919, empezó a trabajar en el diario La Opinión Española, y el primer artículo que escribe se llamó Sobre la educación, y era un ataque feroz a la policía, a la falta de educación de la policía del territorio, al atropello que hacían en las comunidades. Entonces, bueno, ya eso le valió una primera golpiza, que él después la cuenta en otro de sus libros. Entonces, bueno, Amador González, después de un tiempito trabajando en la Unión Española era un diario que representaba a toda la comunidad, que en la época del gobernador Correa Falcón estuvo clausurada, en una época de que metieron preso a todo gallego que andaba en la ciudad, porque supuestamente si era gallego o si era español, era sospechoso de ser anarquista. Entonces, bueno, siempre estuvo en esa cuestión de esas complicados años. Y en el año 2021 él fundó un diario que se llamó La Gaceta del Sur, un diario que tenía cierta inclinación hacia el movimiento obrero, que es donde después va a sufrir ese diario un boicot de auspiciantes, porque la Liga de Comercio le declara un boicot. Pero bueno, después, en el año 21, a fines del 21, ni bien termina la primera huelga, él publica un folleto de 32 páginas que se llamó El espíritu obrero en la Patagonia, que está en el libro reproducido en forma facsimilar, es decir, tal cual salió de la imprenta que había comprado Amador González en el año 21. Bueno, cuando se radicaliza la cuestión de las huelgas, el conflicto, viene la represión, los fusilamientos de 1.500 trabajadores en el 22, ella para ese entonces emprende camino de polvorosa y termina trabajando en el territorio nacional de Chubut. Pero apenas llegó también empezó a hacer denuncias, a ver cosas que estaban mal en el territorio. Vivió en Madrid y en Comodoro Rivadavia. Y ahí también tuvo algunos problemas, pero también tuvo ahí algunas publicaciones que eran, digamos, para sobrevivir. Publicó una en Comodoro Rivadavia que se llamó La Región del Petróleo, que eran 50 páginas, hablando bien del desarrollo del tema del petróleo allí, y después otra que es una biografía, ¿cómo se llamaba esa? Álbum biográfico ganadero, que trataba de la colonización ganadera en Chubut a partir de 1865. Obviamente que eso también seguramente como manera de sobrevivir. Hasta que después vuelve acá al territorio, ya para el año 28,
consigue un trabajo del nuevo diario que salía, el primero que sale como diario en Río Gallegos, que es el Nacional, que sale todos los días. Él consigue el trabajo de tipógrafo. Y bueno, posteriormente, ya asentado económicamente, empieza una publicación que es una incógnita, que se llama Letras Patagónicas, que salen 12 números, que entre el 29 y el 30, y que supuestamente está dedicada a la literatura de la región. Lamentablemente en Santa Cruz no hay hemerotecas y no se ha preservado nada de eso. Sé que por Chubut un investigador tiene por lo menos un ejemplar, pero bueno, habrá que tratar de rastrear porque creo que ahí hay una fuente importante de historia. En el año 35 publica un libro en Buenos Aires, en la editorial Claridad, que se llama Relatos Patagónicos, que, bueno, la editorial Claridad es una editorial de izquierda que metía libros en todos los kioscos del país. Ahí publica Relatos Patagónicos, que son una compilación de historias media ficcionalizadas, en las cuales hay 3 que hablan sobre las huelgas de Santa Cruz, o sobre el conflicto del 22. Esos textos están reproducidos acá en el libro. Y después comentados también. Y después en el 40, con Editorial Tor, publica un libro de poemas que es Huerto Azul. Pero bueno, vamos a lo que van a ver a aquellos que les interese el libro. El libro comprende una pequeña biografía, digamos, de Amador González, y después aparecen algunos textos. Uno que se titula Un episodio que parece un cuento, que es la historia esta que le relato yo cuando él llega a Río Gallegos y tiene ese problema con la policía, que hace ese artículo y que después una noche en el bar Conin lo garrotean, le dan unos golpes ahí. Él lo cuenta ahí, obviamente con toda una historia de una policía que había venido a establecerse acá en la policía del territorio y todos los desaguisados que hacía, ¿no? Bueno, yo investigando me encontré en el archivo judicial de la policía, me encontré con el expediente de la denuncia que hace Amador a la policía por ese suceso. Entonces, bueno, está muy interesante porque ahí van todos los testigos del problema el escándalo en el bar Conin, cuando le pegan, y toda la cosa que se mueve ahí alrededor. Y bueno, entonces, bueno, el relato ese y el comentario, es decir, esta historia está basada en esto. Y desarrollo lo del expediente de la denuncia. Después tiene otro capítulo que es el delito de decir la verdad, donde él cuenta la experiencia que tuvo con el diario La Gaceta del Sur. Él, en ese diario, al principio del conflicto, apoya decididamente al movimiento obrero y después empieza a tener, primero, el primer problema que tiene es que la Liga de Comercio, que para lo único que se formó, porque después no encontré un documento que diga qué otra cosa hizo la Liga de Comercio, que declarar un boicot de avisadores. Que eran, bueno, tenía muchos avisadores importantes, pero muchos pequeños, pero a esos pequeños los avisadores importantes iban y los apretaban para que no le pusieran aviso. Entonces ya lo cerraron económicamente al periódico. Y tras cartón de eso viene una crítica que él hace a cómo se manejaba la huelga y cómo manejó Soto el conflicto de la primera huelga, de por qué retrasaron la firma del convenio, que en realidad la retrasaban porque lo que querían hacer era esperar que venga el nuevo gobernador, que era Issa, para que el tipo comience la gestión teniendo un gol a favor.
Y entonces, bueno, eso hace que surja, comiencen estas diferencias con Antonio Soto. Y que termina cada vez peor, porque vienen también delegados de la Fora del Noveno Congreso a tratar de hacerse cargo y de cerrar el conflicto lo más pronto posible, gente de la Federación Obrera Marítima, un tal Lázaro, y que viene a enfrentarlo directamente a Antonio Soto. Y en la soledad de Amador González le cede páginas de su diario a este hombre que se dedica a atacar a Soto, lo que es para los muchachos de la sociedad rural y del diario La Unión un sonido hermoso en sus oídos cuando veían que de un diario que parecía que era pro-obrero terminan criticando las decisiones, por ejemplo, de cobrarle multa a los comerciantes que habían hecho cuando les cobran para multas a los comercios que van los fondos al sindicato. Entonces llegan a decir desde el diario que eso era una especie de extorsión. Ahí ya termina directamente muy mal la relación entre Soto y Amador. Otro de los textos, como ya dije, va el completo ese, El espíritu obrero de la Patagonia, donde es interesante porque cuenta no solo la huelga, ahí desliza, pero no mucho una crítica, porque habla de la inexperiencia de Soto. Pero lo interesante ahí es la introducción, porque pinta la sociedad de Río Gallegos y qué había pasado en el 19, cómo ya estaba la cuestión de las tensiones en el 19, porque en 1919 ocurre el suceso conocido por nosotros como los tirapiedras ahí en Natales, la toma del pueblo de Puerto Natales, cuando el gerente del frigorífico Bories mata de un tiro a uno de los delegados. Y hay una pueblada y el pueblo es tomado por un montón, por el movimiento obrero. El alcalde huye cruza la frontera para la estancia de Sarah Brown en Rospente y se refugia ahí. Y bueno, durante una semana hubo un gobierno que lo manejaba el gremio y la Cruz Roja, mientras venía el barco de Santiago a poner orden. Pero acá desde Argentina se trata de ayudar al alcalde que estaba de este lado de la frontera. Entonces de acá, desde Río Gallegos, va toda la policía que había disponible, más los guardiacárceles, y bueno, y ciertos empresarios que pusieron los vehículos para Río Turbio para llevar a su lugar de destino al alcalde. Este suceso es interesante porque primero que no iban a tirar tiros, pero cruzan la frontera con armados. Eso es un dato interesante. Y bueno, allá van para proteger hasta que llegue el barco con los carabineros, lo cruzan. Y acá en Río Gallegos, ¿qué pasaba? Acá en Río Gallegos la seguridad quedó en manos de la gente de bien, diríamos, los argentinos de bien, como se dice ahora. Entonces, bueno, esos grupos determinaron casi un estado de sitio, encarcelaron a los dirigentes gremiales, de lo cual hubo una movilización de mujeres, que la cuenta en la introducción de ese trabajo, la cuenta Amador, que con indignación diciendo cómo puede ser que unas mujeres que reclamaban por la libertad de sus esposos detenidos injustamente fueran reprimidas, porque les pegan ahí, disuelven la manifestación. Y bueno, y pinta que la seguridad estaba en manos de civiles y que era como un estado de sitio donde no se podían juntar, no podían juntarse en la esquina muchas personas, y que así pasaron, y que él lo pone como un antecedente de lo que va a ser
las vísperas de las huelgas y de la represión de los años 21 y 22. Bueno, eso está ahí en ese texto. Y después tiene otro texto que yo los reproduzco de esos relatos patagónicos que publicó en la década del 30, que están con nombres cambiados o en lugar de nombre letras X, L, y uno se llama Todo un hombre. Y ese relato es muy interesante porque ahí lo que está contando es la historia del comisario Sotullo, que era de Puerto Santa Cruz, el cual se dedicó, bueno, no solo a hacer apremios ilegales a los obreros, sino a extorsionar a los comerciantes e incluso a otros obreros, extorsionarlos para, en el momento de la represión, de sacar un beneficio personal de eso. Mucho dinero obtenía. Hay casos, qué sé yo, el más conocido era el del comerciante Oroz, que es una persona un apellido muy tradicional ahí de Puerto Santa Cruz. Y bueno, tal fueron los desaguisados de este comisario que lo mete preso el propio Varela, porque ya toda la sociedad rural, todos le exigen que haga algo con ese tipo. Bueno, la historia no sé si la conocen, la historia del comisario Sotullo. Fue detenido acá, la mujer le pide por su vida a Varela. Varela, bueno, lo atiende el gobernador del territorio. Él le dice a su mujer que saque una plata que él tenía escondida producto de estas extorsiones, y que vaya a ver un abogado. Bueno, así eran los tiempos de Santa Cruz. La señora saca ese dinero, se lo da al abogado y el abogado esa misma noche se toma un barco y se va a Buenos Aires con toda la plata. Y el comisario no le cree a la mujer, piensa que lo está engañando y que se va a ir ella con el tipo. Entonces le dice que traiga un revólver, que de última se va a escapar. Y bueno, entra, como no tenía mucho control, porque era la esposa que le llevaba ropa, comida, le lleva un revólver y cuando le da el revólver, agarra el revólver, le mete un tiro y mata a la mujer. Bueno, a partir de ahí, toda una historia con un final abierto de novela, que es que, bueno, lo enjuician y acá no lo podían enjuiciar, tenía que llevar a Trelew. Y ahí en el barco está la historia que tiene varios finales. Unos cuentan que los obreros lo agarraron y lo tiraron contra las paletas del barco y lo destrozaron muriendo. Otros que el tipo se tiró y se fue nadando hacia la costa. Bueno, hay varias versiones. Pero eso, bueno, esa historia está ficcionalizada. Pero bueno, yo le pongo nombre a cada uno de esos personajes que no nombra como corresponde Amador, porque era muy cercano en el tiempo, pero que además después tuvo todo el juicio, en los cuales yo busqué información sobre eso y conocía esa historia, porque el juicio fue publicado por el diario El Nacional, día por día, cómo iba desarrollándose el juicio al comisario Sotullo, porque además era una forma de lavarse de la matanza que había pasado, era decir, bueno, pero acá nosotros somos justos, a este tipo lo condenamos. Bueno, y ese es uno de los textos que también están acá y que lo que yo hago también es a cada trabajo de Amador ponerle la historia, el hecho histórico, fundamentado, documentado por la documentación que está disponible acá en el Archivo Histórico Provincial, en el Municipal, en las hemerotecas que consulté, que tienen algo de esas cosas. Una es la Hilarión Lenzi, que tiene los diarios del Nacional, y otro es la Biblioteca de Puerto Deseado,
que tiene la colección del diario El Orden. Bueno, digamos que de todo esto trata esta historia de este gallego que vino y que se quedó aquí y que falleció en Río Gallegos, que tiene hoy una calle, un pasaje corto de 3-4 cuadras, pero que a veces nadie lo recuerda o sabe quién era el gallego Amador González. No así en España. En España estuve en contacto con gente de Lugo que, bueno, Mondoñedo queda cerquita ahí de Lugo y para ellos es una figura que la destacan, que es como bueno, es una política que tienen los gallegos de buscar gallegos por el mundo que se han destacado. Le han dedicado páginas en las publicaciones y en los diarios de ahí de la zona, de un tipo que se destacó fuera de su frontera. Y acá, que tendría que ser parte de nuestra historia, por ahí no se lo conoce. Y ese básicamente uno de los objetivos. Otro es que además lo que publico y rescato yo, que lo rescaté en una librería de viejos, en un folletito que está dentro de una bolsita plástica, es que no se pierda esa historia, porque bueno, es una fuente ya a esta altura, una fuente documental que puede servir para seguir escribiendo y viendo la historia del territorio de los años 20, inclusive hasta los 30, porque hay todo una parte en su época, en su parte que hace los textos de ficción, donde, bueno, cuenta cómo era la sociedad, cómo funcionaba el territorio de Santa Cruz, de Chubut, cómo eran esos años en estas tierras. Yo creo que eso también es un aporte que quiero, que me parece válido rescatar, y también rescatar otra cuestión, que es publicar esto, es volver a traer un documento que también lo quisieron ocultar. Porque es increíble que en un momento, cuando fallece Amador, en la Argentina Austral, y a Hilarión Lenzi y después otros que repitieron artículos, Hilarión Lenzi hizo como una biografía en la Argentina Austral y enumera las obras literarias, las poéticas, inclusive algunas poéticas y políticas, pero el espíritu obrero en la Patagonia no figura. Entonces, bueno, es decir, también quisieron ocultar no solo como intentaron ocultar la matanza de los obreros en 1921-22, también quisieron ocultar un documento que cuenta la primera huelga. Y yo creo que eso también es uno de los aportes que pretendo que tenga este libro. Bueno, nada más. Si alguien quiere comentar algo, preguntar, abierto. Te quiero hacer una pregunta relacionada con una entrevista que te hicieron, y sería bueno por ahí que hagas si alcanza acá, donde vos hablabas de alguna manera de un pensamiento relativamente pendular respecto a la huelga del 21, en algún momento, ¿no?, de la vida de Amador. Como que en algún momento apoyaba y que después fue cambiando de postura, más o menos, una cosa así, ¿o no? Claro, que es una de las críticas que le hace Osvaldo Bayer, que aparece jugándose o apoyando decididamente a la causa obrera, y después, bueno, se va enfriando esa posición, pero nunca queda enfrentado totalmente. Es utilizado
el Frente Patronal, sí, desde el diario La Unión, para atacar a los obreros en realidad. Pero él juega tanto política gremialmente, que llega a organizar una asociación gráfica de Río Gallegos, que la funda con Borrero y otros más, y con la idea de hacer un gremio que al final, si él era el dueño, iba a ser un gremio patronal, no era un gremio obrero. Pero bueno, la idea era hacer esa asociación gráfica, pedir la afiliación a la Federación Obrera y ahí participar de las asambleas y bajarle la radicalización que venía observando y que a él no le gustaba y que decía que iba a terminar mal. Inclusive llega a armar una movida así y llegan a conformar una federación obrera en Puerto Deseado, con este tipo Santiago Lázaro, que viene el de la Fora, va él y hacen un acto ahí en Puerto Deseado y él hace una conferencia, porque bueno, él hablaba de todo, era un tipo de una gran cultura, dio un par de conferencias sobre el estado actual del mundo, y entre eso crean esa federación y solucionan uno de los conflictos que había con el tema de una huelga con ferroviarios y con empleados de comercio en Puerto Deseado en ese momento de la huelga. Pero bueno, sí, es la crítica que por ahí le realizan. Después con Borrero se separan, Borrero que quedan peleados prácticamente. Pero es interesante, también ahí al final hay reproduzco partes de un artículo que hablaba sobre la obra de Amador González, sobre el texto Relatos Patagónicos, y que lo habían publicado en un diario de Chubut, y que acá lo reproducía el propio diario de González, que era La Voz del Pueblo. Ahí hablaba del libro de González y lo firmaba un tal Rey Timas, que suponemos que es Yará Samitier, que Samitier Timas, entonces, y Rey Timas. Y bueno, ahí el tipo dice que lo que hizo, trataba de diferenciar a Amador González de José María Borrero, en que Borrero seguía metiéndole leña al fuego al conflicto a lo de las huelgas del 21, en cambio Amador González trataba de apaciguar después de todo lo que había pasado. Eso en relación a que bueno, Borrero publicó el libro La Patagonia Trágica, por lo cual se hizo famoso, que en realidad habla del exterminio o de la gran masacre de pueblos originarios, y los negociados del tema de la tierra, y hay algunas cosas del movimiento obrero, pero lo que prometía era un segundo tomo que nunca apareció. Pero lo ven, lo quieren contraponer, lo contrapone como un moderado, digamos, dentro de todo ese conflicto. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo andas? Hablamos ayer un poco pesado, pero voy a cambiar la pregunta. La pregunta es sobre la actualidad, pero quisiera antes hacer una referencia al libro. Primero, que para quienes estamos interesados por la temática de la huelga del 20, para decirlo sintéticamente, es lo que vos decías recién, un gran aporte de echar luz sobre material que era prácticamente inhallable y hacer como un trabajo en torno a eso. Ahora, viniendo a la actualidad, te pregunto, porque vos has participado desde la mesa de las huelgas y demás de estos últimos años. El contexto del centenario, que fue en el 2021, un tiempo antes del centenario de la huelga,
Se armó la mesa de las huelgas a través de derechos humanos de la provincia, etc. Es decir, algo institucional gubernamental. Hubo cosas autónomas, por ejemplo la Comisión por la Memoria de las Huelgas, que en este caso la integramos acá con el chino, que estamos aquí presentes, no gubernamentales, llamémoslo. Si uno dice qué pasó en este tiempo, tiraron el monumento de Bayer de una manera terrible acá en Guaraica. Y fue como el último gran capítulo que generó discusión. La pregunta, digamos, como haciendo este breve resumen, es ¿cómo ves vos la discusión del presente en torno a esto, después del último capítulo escandaloso? Y no sé si hablar de expectativa, pero es decir, ¿qué podemos esperar o hacer como río valleguenses para que esto siga siendo tema de discusión y tema de estudio y tema de divulgación? Es decir, como traer esta figura y tu aporte, pero tu mirada del presente en un contexto que es muy adverso, digamos. El gobierno nacional lo que hizo es derribar a Bayer, o sea, brutalmente. Sí. La única obra que hizo Vialidad Nacional en estos años Además. fue esta. Sí, bueno, tiene varias cuestiones. Hablar de ese hecho histórico y el presente. Una, porque si vamos a hablar del presente, podemos hablar de la realidad de los peones rurales en toda la Patagonia y creo que en todo el país, donde es muy difícil. Hace muy poquito encontraron a un pobre paisano de 80 años que todavía seguía trabajando y que se había perdido. Recordemos en la época de la pandemia, cuando esos paisanos que de un puesto llegaron a Calafate y no entendían nada, que los paró la policía, porque se habían quedado sin pila en la radio y no sabían qué estaba pasando y estábamos en pandemia. Y muchos otros casos peores, desde el peón Pacheco que murió en el Hotel Facón Grande de La Huatre y lo trajeron en una bolsa de plástico negra, cruzando toda la Patagonia, donde siempre el SENASA te para y te revisa y tipos pasaron. Y llegaron acá para hacer el entierro. Es decir, la situación del trabajador rural, habría que también discutir ese pasado, pero también este presente de los trabajadores rurales, me parece que es uno de los hechos importantes. Y después el seguir discutiendo o seguir hablando de los años 20 o de las huelgas del 20, yo creo que ya es imposible que se deje de hablar de eso. Intentaron tapar esa historia y el trabajo de Osvaldo Bayer a partir de finales de los 60 destapó esa cuestión que terminó en los libros, en la película La Patagonia Rebelde, y después vino la dictadura que trató nuevamente de tapar y vino el régimen constitucional de vuelta en el 83 y resurgió otra vez el tema. Y el tema para Santa Cruz está en todos lados. Está el nombre de escuela. El nombre de escuela, a principio de la restauración del régimen constitucional, ya hubo una primera escuela en Gobernador Gregore que los estudiantes votaron y le pusieron su nombre. Después está en la poesía, en las artes visuales, en el teatro, en la música y en todas las expresiones. Desde el rock, el folclore, el tango, en todas las expresiones están. En las localidades hay historiadores de pueblo, ¿no? Profesionales, que decidieron contar qué pasó en su pueblo con las huelgas. Rodríguez en Puerto Deseado, Santos también en Puerto Deseado, el grupo de Cara a la Libertad que hizo un recorrido en la localidad, un city tour, sobre los puntos que hay. Y bueno, muchos escritores que ahora no los tengo presente a todos, que han rescatado esa historia. Horacio Lafuente, muchísimos. Paul Walker, exacto.
Sí, allá levantan la mano. En los programas de las escuelas secundarias está el contenido de las huelgas del 2021 para ser dado en tercer año, cuarto año. Esto hace ya más o menos 10 años. Sí. Sí. Bueno, recordemos cuando en los primeros ardores de esta primavera democrática presentaron un proyecto acá en la legislatura sobre leer la historia, enseñar la historia de Santa Cruz con los libros de Osvaldo Bayer, el libro de Horacio Lafuente, La región de los Césares, y el libro La historia de Santa Cruz de Hilarión Lenzi. Y fue un debate que se saldó con un solo voto en contra, que fue el de la doctora Sureda, que decía que no estaba comprobado lo que decía Bayer en sus libros y que no eran temas para tratar en chicos del secundario. Obviamente se aprobó ese proyecto, pero el Poder Ejecutivo lo veta. Lo vetó, pero con una excusa burocrática, administrativa, que dice: los diputados no son quienes para decir que el texto se ve en la currícula escolar y bla, 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 bla. Por eso lo dieron de baja. Y pasaron como 20 años para que nuevamente se vuelva a discutir. Pero igual, aunque no... Eso estaba a veces en la voluntad de los docentes de mostrarlo. Y después, yo recuerdo desde momentos que algún profesor pasaba la película La Patagonia Rebelde, que algún padre iba y se quejaba. Eran cuestiones así. Pero bueno, eso ya fue cambiando, felizmente. Está la historieta que se puede trabajar en la escuela, la historieta que hizo Pablo Vaca y Camisay, que es muy buena, muy linda. Así que bueno, hay material. Y yo creo que ese material ya está incorporado, ya está en la cultura de Santa Cruz, el tema de las huelgas. Lo que habría que pasar a decir, lo que habría que discutir verdaderamente es, no si estos, qué tan malos eran los malos y qué tan buenos eran los obreros. Lo que hay que decir es por qué estos obreros los mataron y qué capitales había ahí y qué intereses económicos había ahí que no les importó masacrar lo que había que masacrar. Y yo creo que eso pocas veces se habla. Se habla de una historia de que los pobres obreros pedían por un paquete de velas, pedían por el botiquín, pedían por la comida. Sí, obviamente que eso tenían que tenerlo. Pero lo que más le preocupaba al patrón de estancia era el delegado que cada estancia iba a tener. Y eso no se lo toleraban, que un gallego, un chilote o lo que sea fuera a meterse a ver qué pasaba en su estancia e ir a alcahuetear a la Federación Obrera. Pero eso nunca se dice, nunca se habla del delegado. Siempre se pone más en la otra cosa que es más impactante, por ahí más sentimental. Pero yo creo que también eso habría que empezar a decirlo. Los intereses económicos, la construcción de un territorio social para la burguesía, que fue lo que se definió en esos años. Es decir, a partir de ahí, ¿quiénes son los que mandan acá? Y los que mandan acá van a ser estos señores, los que van a tener la economía de la agraria y también diversificada. Van a tener el comercio, el transporte, después van a tener medios de comunicación. Van a ser los dueños de la anónima. O cosas así. Bueno, no sé. ¿Algún otro comentario? Y hay presos, si no. Yo quería agregar algo a lo que dijo Miguel, que a nosotros, por ejemplo, cuando empezamos nuestros primeros pininos como investigadores, en el 97 creamos el grupo Contraviento, o sea, en 2 años se cumplen 30 años de eso. Y poco antes que ya empezamos con la investigación, y alguien nos preguntó, bueno, Miguel llegó mucho más joven acá, yo no, más tarde. Y bueno, ¿qué hechos recuerdan, qué conflictos en Santa Cruz?
todo el mundo dijo las huelgas del 20 y 21. Bueno, pero ¿cuál otro? Era alguien que era un investigador, que venía Íñigo Carrera, ¿no? Que a partir de ahí fue director de muchos de nuestros trabajos. No puede no haber habido otros conflictos. Una provincia que tiene el 80% de proletariado. Eso también es importante y eso también es el triunfo de un grupo social, de borrar la historia, porque claro, aquella se recuerda, como se recuerda y se reivindica a los pueblos originarios. Pero no hubo ningún conflicto más, no pasó nada más en Santa Cruz, solo las huelgas del 20 y 21. Y ahí alguien, un compañero tímidamente dijo, bueno, una vez echaron a un gobernador, acá hubo una pueblada en el 71, fue Rainelli, y alguien empezó a hablar. O sea, no fue el único conflicto obrero en Santa Cruz. Nosotros hemos relevado en el 2007 un conflicto muy grande en Puerto Deseado, los marineros, ¿no? Un conflicto donde quemaron más de 10 plantas los marineros en el 2007 en Santa Cruz, en zona norte. Y acá fue el conflicto docente, conocido como la carpa, y todos los 90 hubo conflictos, y surgió a fines de la década del 90 el movimiento de desocupados. Y se tomaron Termap, y hubo todos los 90 conflictos, 2 tomas o 3, porque en el 2000 nuevamente de la mina de Río Turbio. Los trabajadores tomaron en el 94 y en el 98 la mina. Entonces, ese solamente recordar lo que pasó allá lejos y mucho tiempo también es una construcción. Y muchas veces cuando se vuelve sobre las huelgas, se buscan cosas y no de pronto este tipo de cosas de lo que planteaba Miguel, ¿no es cierto? ¿Por qué ese disciplinamiento y por qué fue necesario fusilar a 1.500 trabajadores? Porque es una cuestión muy maniquea de buenos y malos, pero bueno, ahí nosotros lo que vemos, 2 cosas y ya termino. Primero, en el libro, el otro, de la historia de la clase obrera de Santa Cruz, vimos que el primer conflicto en Santa Cruz fue en 1903, en unas salinas en el norte, en Puerto Deseado, y después hay conflictos en toda la región, porque es una única región, Magallanes y Santa Cruz, los mismos capitales, los mismos intereses, y varios convenios anteriores, conflictos en frigoríficos, en la construcción del puente de Hueraique, en la construcción del ferrocarril de Deseado a Las Heras. O sea que esos trabajadores que se movilizan en las huelgas del 2021, no es que llegó Soto y en 2 meses los organizó, tienen una experiencia y una acumulación de conocimiento y de lucha, con varios convenios, y pedían velas porque leían y hasta tenían imprentas. Entonces, hay todo una organización y las huelgas del 20 son el punto culminante de todo eso. Y hacía falta ese disciplinamiento. Entonces, bueno, eso quería decir, ¿no? A tal punto están presentes aquellas huelgas que es el único conflicto que la gente recuerda. No quiero abusar del uso de la palabra. Una cosa breve quizás sirve de aporte. Lo que decía Miguel, no hay que perder de vista, para hablar de la huelga, con todo lo que tiene de épico, de extraordinario, de cosa, entre comillas, pintoresca incluso, que es una matanza impune al día de hoy. Es una matanza de cientos de trabajadores impune al día de hoy. Y hay un juicio que se está haciendo. Se está haciendo en el Juzgado Federal de Querétaro Libre. Poco se sabe, pero digo, como para estar atentos, ¿no? Poco se sabe de cómo sigue ese proceso, que en realidad está el Estado provincial, que fue el gobierno, creo, el último mandato de Alicia Kirchner, que presentó la denuncia. Y bueno, ha habido rondas de indagatorias y presentación de material. Pude hablar en una entrevista con la diputada Yani hace 3 meses, habrá sido, y están aportando material, etcétera, pero digo, en términos concretos, públicamente poco se sabe, pero hay un juicio histórico, digamos, o sea, un juicio a 100 años. Sí, hubo, se trabajó y estuvo, apenas empezó se estaban moviendo, pero después, bueno, obviamente los cambios políticos a nivel nacional y toda esa cuestión, medio que fueron, levantaron la pata del acelerador ahí desde la justicia, pero creo que están, porque siguen insistiendo, pero además, bueno, es la voluntad también del Estado provincial ahí es de seguir insistiendo, y no sé cómo está la cuestión ahora.
algunos en forma particular lo están siguiendo bastante de cerca, familiares de Albino Argüelles, y otros están trabajando, ¿sí? Están insistiendo, mejor dicho, para que trabaje la jueza en ese caso. Sí, que quieren hacer emular al juicio que se hizo por Napalpí, en la matanza que ahora se cumplieron también 101 años, hace muy pocos días. Pero que, bueno, en otro contexto político se desarrolló y ya se dio por terminado ese juicio. Todavía va a haber que esperar un poco más, me parece. ¿Algún otro comentario? Bueno, los invitamos, está en la venta el libro y también tenemos ejemplares de los Serpamic, días de Serpamic, si alguno, si alguno le interesa. que siempre se vende uno, vendo siempre. Pero bueno, y quedan pocos. Pero bueno, les agradezco por venirse un sábado con este frío, pero este lugar es muy lindo, muy cálido, así que les agradezco por la participación, por la atención y el respeto con que escucharon. Gracias. Muy interesante. Muy interesante. A mí me interesó mucho el de los días de Serpamic, que es el primer contexto que yo vi, recuerdo, personalmente estuve tirando piedras.